Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Queremos darle la bienvenida a nuestra querida Bielka Murillo desde Panamá con un nuevo programa. Así es, naturaleza, cultura y sociedad. Tremendo programa que hoy día lunes damos inicio así, con bombos y platillos, como tiene que ser, para que nuestra querida doctora Bielka Murillo pues se siente en casa. Nuestra América Online Radio le da la bienvenida a esta plataforma, que la recibe con mucho cariño, y también en nombre de nuestro director, el doctor Armando García Álvarez, en nombre de la coordinadora general Luz Marisol Paredes Apolitano, y más que todo, en nombre del público, el público que quiere escucharla, que quiere saber todo lo que tenemos que hacer para cuidar nuestra naturaleza. Este programa se va a transmitir por las ondas de nuestra América Online Radio todos los lunes a las 7 de la noche, horario del este de los Estados Unidos, y a las 7 de la noche también para Panamá, que es desde donde va a transmitirse el programa con la doctora Bielka Murillo. Entonces nosotros felices de que hoy se inaugure tremendo programa. Entonces damos ya la bienvenida, y en breves minutos después de esta hermosa canción que le hemos puesto de bienvenida a nuestra querida doctora, tiene el programa. Así que prepárense, porque nuestra doctora ya está en línea para empezar naturaleza, cultura y sociedad. Muy buenas noches, queridos y apreciados oyentes de esta nuestra radio favorita, Radio Nuestra América Online. En esta ocasión nos volvemos a encontrar en este nuestro programa Naturaleza, Cultura y Sociedad. Como ustedes saben, este es un programa nuevo que inició hace 2 semanas. Este es nuestro tercer programa del mes. Vamos a hacer un poquito recorderis de lo que hemos ido conversando. En el primer programa nosotros conversamos sobre la importancia de la educación ambiental. En el segundo programa, sobre la importancia de los árboles, y hoy, en nuestro tercer programa, conversaremos sobre las angiospermas. Oye, ese nombre. ¿Qué son las angiospermas? Las angiospermas son plantas con flores, frutas y semillas. Pues este es un programa creado con el objetivo de que conozcamos, aprendamos y nos formemos en la temática del cuidado del ambiente, para que realmente valoremos, conservemos y preservemos nuestro patrimonio natural
que es un patrimonio invaluable. Ese patrimonio hoy día está amenazado por la urbanización, la deforestación, el cambio climático y las prácticas inadecuadas del manejo de los desechos. Esto implica que debemos reducir, reutilizar y reciclar los envases plásticos. A propósito, antes de que nosotros iniciemos con la temática de hoy, es importante que destaquemos varias fechas importantes. Una de ellas es que el 26 de enero se conmemoró el Día Mundial de la Educación Ambiental, y esta es una fecha internacional destinada a concientizar sobre la protección del medio ambiente. Y hay otra fecha importante en este mes de enero que debemos destacar, el 28 de enero. El 28 de enero, una fecha muy importante porque en esta fecha se celebra el Día Mundial por la reducción de emisiones de dióxido de carbono, o también se le llama Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre. Nosotros tenemos muy claro que el dióxido de carbono es un gas concentrado en la Tierra y que el dióxido de carbono es muy importante para el proceso biológico en la naturaleza y es necesario para mantener el equilibrio. Sin embargo, ¿qué está pasando? Que la rápida concentración de este gas en la naturaleza en estas últimas décadas está causando grandes desequilibrios en el clima en nuestro planeta. Y los impactos ya se están notando. ¿Cómo se están notando? Con el aumento de la temperatura promedio de la superficie de la Tierra, y obviamente que esto está causando toda la desglaciación, esto está causando aumento en las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, en la muerte de árboles, animales, está afectando la biodiversidad, obviamente. Pero ¿sabe qué pasa? Todo esto es consecuencia del estilo de vida que la humanidad adoptó a partir de la revolución industrial. Y ahora se hace necesario que nosotros cambiemos ese estilo de vida y busquemos otras fuentes energéticas mucho más sostenibles para reducir la huella de carbono. Y dentro de esas sugerencias para disminuir todo este impacto del dióxido de carbono está por lo menos que disminuyamos al máximo el uso del automóvil y la motocicleta y prefiramos caminar, usar bicicleta o el transporte público. Esas son sugerencias interesantes, porque todo esto lo que hace es que se reduce la contaminación, mejora nuestra salud al mantenernos también nosotros activos. También se hace importante que nosotros modifiquemos nuestros hábitos de consumo. Por ejemplo, evitemos o disminuyamos la adquisición de productos plásticos de un solo uso o empaquetados. Aminoremos la generación de residuos y separarlos
para facilitar su reciclaje y no quemar basura ni otros desechos. Es por eso que cada 28 de enero, el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de Dióxido de Carbono, o Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre, el único objetivo de estos días es que fomentemos la conciencia sobre el cambio climático, sus impactos en el medio ambiente, la biodiversidad y las personas, y de esa manera se promuevan políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Qué interesante, ¿verdad? Que en este mes de enero tuvimos 2 fechas importantes y deben anotarla. Usted anote en su libreta o anótenla en la libreta de su celular. 2 fechas importantes en el mes de enero. 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental, y 28 de enero, Día Mundial por la Reducción de Emisiones de Dióxido de Carbono, o Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre. No olviden anotar estas fechas, que son fechas importantes para tener presente el cuidado del ambiente. Bien, hoy nosotros vamos a conocer un poquito sobre las plantas. Quizás nosotros vemos las plantas, usted dice, es una planta, pero más allá de que es una planta, usted no conoce qué tipo de planta es, si es una planta con flor, con fruto, si es una planta que no posee flor, si es una planta que no posee ni flor ni semillas. Usted no conoce nada de eso. Y como este es el objetivo de este programa, que nosotros vayamos conociendo la naturaleza que nos rodea, para así poder realmente conservar y valorar. Solo usted valora, preserva y conserva lo que usted conoce. Y hoy vamos a conversar sobre esas plantas que le llaman o le denominan angiospermas. Nombre medio difícil, ¿verdad? Pero no importa. En la medida que nosotros utilicemos esta terminología, vamos a ir aprendiéndola. Antes de que nosotros conozcamos a las angiospermas, que son plantas con flores, frutas y semillas, porque hay otras plantas que no tienen flores y frutas. Por eso hago el énfasis de que las angiospermas son plantas con flores, frutas y semillas. Es importante hacer esta aclaración. Antes de que nosotros abordemos a las plantas con flores, frutas y semillas, es necesario que nosotros tengamos presente que la rama que estudia, la rama o la ciencia que estudia los organismos vegetales se denomina botánica. La botánica es una rama de la biología que estudia los organismos vegetales y de los organismos vegetales estudia su morfología, la forma de ellos, estudia la anatomía, cómo están constituidos los tejidos. Estudia también todo lo que tiene que ver con taxonomía, identificación, clasificación.
estudia también la fisiología de las plantas, cómo funcionan los distintos órganos de las plantas. Estudia algo que se llama paleobotánica, estudia los registros fósiles de las plantas. Entonces, estudia la ecología vegetal, cómo las plantas interaccionan entre ellas. Y asociado a eso también están muchos insectos, la fauna. Se estudia algo que se llama genética vegetal, cómo las plantas, cómo se trabajan las plantas, cómo se hace todo este asunto con las plantas de trabajar dentro de los genes para obtener plantas con frutos más grandes, con mayor cantidad de flores. La genética, los genes, se trabaja toda esa codificación para los cultivos, que sean cultivos más resistentes, con más flores, con más frutos, con flores más grandes. Todo eso estudia la botánica. Entonces, hoy nosotros vamos a conocer un grupo de plantas que estudia la botánica. La botánica estudia dos grandes grupos de plantas. Unas plantas que son no vasculares y otras plantas que son vasculares. Plantas no vasculares y plantas vasculares. ¿Por qué? Porque hay plantas, así como los seres humanos tenemos venas y arterias, asimismo las plantas también tienen estructuras o tejidos de conducción que serían homólogas a lo que son las arterias y las venas en los seres humanos o en los mamíferos. Nosotros tenemos que hay plantas no vasculares y vasculares. Eso quiere decir que hay plantas que no tienen tejido de conducción, plantas no vasculares, y hay plantas vasculares, plantas que tienen tejido de conducción. Bien, hay dos tejidos vasculares o tejidos de conducción en las plantas que son los siguientes. Uno se llama xilema y otro se llama floema. Y entonces, ¿qué pasa? Xilema y floema son tejidos de conducción dentro de las plantas. ¿Pero qué conduce el xilema? El xilema conduce todo, transporta a la planta todo lo que es agua y nutrientes, desde la raíz hasta la parte más alta de un árbol. Eso hace el xilema, transportar agua y nutrientes que la planta absorbe por la raíz. Desde la parte más baja hasta la parte más alta, el xilema transporta o conduce agua y nutrientes. Y hay otro tejido que se llama floema. El floema es un tejido de conducción encargado de transportar dentro de la planta todas las sustancias elaboradas en el proceso de fotosíntesis, o sea que va transportando azúcares, hormonas, proteínas a la planta, a las hojas, a los tallos, a las diferentes hojas del árbol. El floema va transportando o conduciendo esas sustancias que se producen o se generan en el proceso de fotosíntesis.
azúcares, proteínas, hormonas, todo eso lo va transportando el floema a las distintas partes de la planta, sobre todo a las hojas y al tallo. Entonces es importante que nosotros tengamos presente esto, porque cuando usted habla de plantas vasculares y plantas no vasculares, nosotros nos estamos refiriendo a plantas que sí tienen tejidos de conducción, xilema y floema, y plantas no vasculares, que son plantas que no tienen ni xilema ni floema. ¿Y cómo hacen esas plantas para conducir o transportar el agua? Simplemente son plantas que absorben la humedad del ambiente y ellas están adaptadas para vivir en lugares muy húmedos, en bosques nubosos, donde siempre hay agua de la lluvia, pero como es un bosque nuboso, hay humedad del ambiente. ¿Queda clarito esto? Plantas vasculares, plantas no vasculares, las plantas vasculares tienen tejidos de conducción, xilema y floema, y las plantas no vasculares no tienen tejidos de conducción. Ah, pero usted y yo conocemos a las plantas vasculares que tienen xilema y floema. Usted ve los árboles que usted ve en los parques cercanos a su casa, en los parques nacionales, en las reservas forestales. Todas esas plantas que usted ve son plantas vasculares. Tienen xilema y floema. Xilema conduce agua y nutrientes y floema conduce todas las sustancias elaboradas producto de la fotosíntesis, y ellas son glucosas, proteínas, hormonas y todo eso. El floema lo va llevando a las hojas, al tallo. Y usted observa plantas no vasculares. Claro que usted conoce plantas no vasculares. ¿Quiénes son esas plantas no vasculares? Los musgos. Los musgos son plantas no vasculares. Sí, esos musgos que a veces usted va a un bosque muy nuboso y ve los troncos de los árboles rodeados, tapizadas de esas plantas que muchas veces las utilizamos en diciembre para crear el suelo de los nacimientos, de los belenes, de los pesebres. Esos, los musgos, son plantas no vasculares. Son plantas no vasculares, exactamente. No tienen ni xilema ni floema, no tienen tejido de conducción. Bien. Hay algo interesante, y es que nosotros hablamos de plantas vasculares, ya le decía, porque hay plantas que no tienen ni xilema ni floema. Y nosotros, por lo menos, ya les decía que las angiospermas son plantas vasculares, plantas con flores, frutas y semillas. Ya les decía, son esas plantas que usted y yo vemos con flores a diario en los jardines, en los parques, en las avenidas, en las aceras, en las reservas forestales, en los parques nacionales. Todas esas plantas usted las ha visto, ¿verdad que sí? Y si no le ha puesto como atención, ahora le va a poner un poquito de más atención. Bien, dentro de estas plantas angiospermas, que son plantas con flores, frutas y semillas, son plantas vasculares, porque quienes son no vasculares son las briófitas, los musgos. Dentro de estas plantas angiospermas, que son plantas con flores, frutas y semillas, hay unas que son monocotiledóneas y otras que son dicotiledóneas. ¿Y eso qué es? Monocotiledóneas y dicotiledóneas. Yo no sé si usted recuerda cuando usted cursaba segundo o tercer grado,
y a usted le asignaron un experimento en casa, y ese experimento consistía de que usted dentro de un frasco de vidrio tenía que colocar un algodón húmedo, y dentro de ese algodón húmedo usted colocaba una semilla de poroto. ¿Y qué pasaba con esa semilla de poroto? Usted tenía que estar pendiente que esa semilla germinara. Y cuando la semilla germinaba, usted observaba que la semilla tenía 2 hojitas nuevas. O a veces solo tenía una. Pero en el caso del frijol, la semilla, cuando germinaba, tenía 2 hojitas nuevas. Y adivine, esas hojitas nuevas son hojitas que se le llama hojas embrionarias. Y acá en ese frijol, usted observaba que las hojitas nuevas eran 2. ¿Eso qué significaba? El embrión que está dentro de la semilla poseía 2 cotiledones, por eso generaba 2 hojitas. 2 se llaman hojitas seminales, esas hojitas luego se van a convertir en las grandes hojas de la planta. Y le pasaba que le decían, ahora usted le coloca esa para que usted viera que la planta, el embrión dentro de la semilla, tenía ¿qué cosa? 2 cotiledones. Pasaba lo mismo con una semilla de maíz. A usted le mandaban a que dentro del frasco de vidrio colocara un algodón húmedo, y dentro del algodón colocaba una semilla de maíz, 1 o 2, y cuando usted veía que germinaba, el maíz solo generaba una hojita. Eso quiere decir que la semilla del embrión tiene un cotiledón. Usted observaba una hojita embrionaria, y esa hojita lo que le está diciendo es que la planta posee solamente un cotiledón para el maíz, pero para el frijol 2. Quiere decir que cuando usted veía que la semilla germinaba y tenía una hojita, eso le estaba diciendo a usted que la semilla, que el embrión dentro de la semilla nada más tiene un cotiledón. Y para el frijol, cuando la semillita germinaba, generaba 2 hojitas, y esas 2 hojitas son ¿qué cosa? El cotiledón, o sea que me está diciendo que tiene 2 cotiledones. Bien, hago la aclaración porque siempre usted va a ver dentro del mundo de las plantas, plantas vasculares y plantas no vasculares, o sea, plantas que tienen tejido de conducción, xilema, floema, y plantas no vasculares, plantas que no tienen tejido de conducción. Y les decía que las plantas vasculares usted las ve en el jardín, en el patio de su casa usted las tiene, o las tiene sembradas, o las tiene sembradas en pote. Pero dentro de esas grandes, dentro de esas plantas vasculares y no vasculares, están las angiospermas, que son plantas con flores, frutas y semillas, que son plantas vasculares. Dentro de ese mundo de plantas vasculares, angiospermas, hay 2 grupos, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Bien, estas plantas son plantas con flores, tienen flores vistosas. Nosotros si vemos una
la flor de una de estas plantas, vamos a tener que de adentro hacia afuera, de la parte exterior hacia la parte interior, usted va a ver que hay unas estructuras verdes que son, ¿qué cosa? Los sépalos. El conjunto de sépalos lo denominamos cáliz. Y si nosotros entramos más adentro, vamos a ver una estructura coloreada de la flor, lo que llama la atención, que está constituida de pétalos. El conjunto de pétalos se llama corola. Y más adentro nosotros vamos a ver las estructuras de reproducción masculina y femenina de las plantas con flores. Nosotros vamos a tener que el conjunto de estambres es el androceo, que es la estructura de reproducción masculina. Y más adentro nosotros vamos a ver algo que se llama pistilo, y en la parte baja está el ovario, que el pistilo parece como una botellita que tiene un largo cuello, y la parte de abajo, que es el ovario, es la más ensanchada. Entonces, a ese pistilo también le llamamos gineceo, que es la estructura de reproducción femenina de la planta. ¿Qué ocurre? El polen llega a la parte de arriba del pistilo, que se llama estigma, y ese polen llega, como quien dice, al orificio de la botella, la parte más alta de la botella, que se llama estigma. Ahí llega el polen, se da la polinización, y ese polen luego llega abajo hasta el ovario, y allá abajo se da la fecundación, hay doble fecundación, y entonces luego ese ovario joven nos va a dar posteriormente un gran fruto. De manera que las angiospermas son plantas valiosísimas y muy conocidas por todos nosotros. Ya les decía que la mayoría de plantas que usted observa en un bosque, en el parque, en la avenida, en la acera, son angiospermas y son dicotiledóneas. Ahora nos vamos a dar cuenta por qué. De estas angiospermas existen alrededor de 250.000 a 300.000 especies conocidas de estas plantas que poseen flores, frutas y semillas. Y ya le decía que dentro de ellas hay monocotiledóneas y dicotiledóneas, y las dicotiledóneas son las más abundantes. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque las angiospermas dicotiledóneas en su mayoría son árboles y arbustos. Las angiospermas dicotiledóneas en su mayoría son árboles y arbustos. También hay dentro de las angiospermas dicotiledóneas, hay plantas que son hierbas o herbáceas, pero son muy pocas. Y las angiospermas que son monocotiledóneas, en su mayoría son hierbas o herbáceas, y estas no poseen madera en su crecimiento. Estas herbáceas no se engruesan o no tienen el grosor de un árbol. Por eso se habla de que estas plantas tienen solo crecimiento primario, mientras que las angiospermas dicotiledóneas, decíamos que en su mayoría son árboles y arbustos, y en ellas sí los árboles, se engrosan y van teniendo un diámetro conforme van creciendo, y
nosotros esto lo observamos en todos los parques, aceras, avenidas, los árboles que están cercanos a nuestra casa. Observamos esos árboles que sí tienen un grosor, que sí tienen un tallo engrosado, que tienen madera, y eso no le ocurre a una planta monocotiledónea porque las angiospermas monocotiledóneas son hierbas. Eso tiene que quedar claro. Ahora yo lo vuelvo a repetir. Bien. Si nosotros hablamos de ejemplos de angiospermas monocotiledóneas, allí están todos los cereales, está el arroz, está el maíz, está la caña, están las calas, están los anturium, están las palmeras, están los bambúes, todos los pastos que cubren el suelo de nuestros jardines son angiospermas monocotiledóneas. Allí también están los lirios, todo lo que nosotros le decimos lirios son monocotiledóneas. Allí también está la avena, el centeno, la mayoría de los cereales. Allí también están los tulipanes, también están allí, que son angiospermas monocotiledóneas. Y de ejemplo de angiospermas dicotiledóneas, allí sí hay un montón que nosotros conocemos. Están los árboles de caoba, están los mangos, los árboles de manzana, los árboles de pera, de marañón, de mamey, de caimito, de nance, los robles, están las jacarandas, están los guayacanes. Allí esos quizás nosotros los conocemos más, ¿cierto? Porque quizás es lo que más vemos. Bien, en el mundo de las plantas también se habla del hábito de la planta. Cuando yo hablo del hábito de la planta, me estoy refiriendo a la forma en la que crece la planta. Si es un árbol, si es un arbusto o si es una hierba. Si a usted le dicen el hábito de la planta, cuando hablamos de hábito de la planta, nos estamos refiriendo a si es un árbol, es un arbusto o es una hierba. ¿Y qué es un árbol? ¿Cuál es la definición de árbol? Porque a veces esto también nos causa problemas. Acuérdese que un árbol es una planta de tallo leñoso que se ramifica a cierta altura del suelo. Y es un árbol que puede tener altura 2 metros, 3 metros, 5 metros, 6 metros. Sin embargo, usted tiene arbusto y también los arbustos tienen consistencia leñosa, pero los arbustos se caracterizan porque ellos se ramifican desde la base cerca del suelo sin presentar un único tronco predominante. Usted ve que un árbol va creciendo con un tronco predominante. El arbusto tiene consistencia leñosa, pero él está muy ramificado, sus ramas se ramifican en la base y usted no tiene un tronco predominante. Y ellos suelen tener una altura mediana, generalmente menos de 5 metros. Y usted los ve que los arbustos, hay muchos que se utilizan en jardinería porque ellos son fáciles de podar. Usted puede podar un árbol, claro que sí, pero usted cuando poda un árbol tiene que tener escalera, tiene que tener otro equipo. Los arbustos son bastante bajos, incluso a veces crecen hasta menos de 5 metros y es fácil podarlos y se utilizan mucho en la jardinería. Y una hierba es una planta vascular que no desarrolla tejidos leñosos. Las hierbas no desarrollan tejidos leñosos y por eso ellas tienen tallos flexibles. Algunos mueren al final de cada estación en ciertas estaciones del año.
Ellas son meramente herbáceas, un tallo muy tierno, un tallo muy flexible. ¿Quedó claro esto, verdad? Tenemos angiospermas, plantas con flores, frutas y semillas. Dentro de las angiospermas tenemos plantas que son monocotiledóneas y dicotiledóneas. Dicotiledóneas tienen 2 cotiledones, monocotiledóneas tienen un cotiledón, que es el ejercicio, la experiencia que se hace porque se mete el algodón se humedece y se pone ya sea el grano de frijol o el grano de maíz, y usted cuando germina, usted ve que tiene una hojita o un cotiledón, por eso es mono, y la otra tiene 2, dico. El prefijo mono significa 1, el prefijo dico significa 2, y ya decíamos que las angiospermas dicotiledóneas son en la mayoría las más abundantes, y que usted las observa en los jardines, en las aceras, en los parques. Decíamos que las angiospermas dicotiledóneas son en su mayoría árboles y arbustos. Hay hierbas, pero pocas, y que las angiospermas monocotiledóneas, ellas son herbáceas en su mayoría. Y hablábamos de los ejemplos, que todos los pastos que cubren nuestros suelos, los suelos de nuestros jardines o de los parques, todos los pastos son plantas angiospermas monocotiledóneas, ¿cierto? Decíamos que esas angiospermas monocotiledóneas son plantas herbáceas, no son plantas leñosas, y que las angiospermas dicotiledóneas en su mayoría son plantas leñosas. Y hablábamos de crecimiento primario y crecimiento secundario. Decíamos que las plantas angiospermas monocotiledóneas, que son plantas herbáceas, son plantas que tienen crecimiento primario. Ellas no crecen para tener leño. Sin embargo, las angiospermas dicotiledóneas, como en su mayoría son árboles y arbustos, sobre todo los árboles, tienen tejido leñoso, y se habla de crecimiento secundario. Bien, las angiospermas surgieron hace unos 145 millones de años en el Cretácico temprano y evolucionaron rápidamente gracias a las flores y a sus frutos. Estos frutos pues dispersan las semillas. Y estas plantas han sido muchísimo más exitosas que otros grupos de plantas. Las angiospermas producen la mayor parte del oxígeno que nosotros respiramos, y obviamente que usted encuentra estas plantas en todos los ecosistemas. Usted encuentra angiospermas en bosques, en desiertos, en los lugares más inhóspitos que usted no se imagina, usted y las encuentra terrestres, epífitas, eso quiere decir que crece epífitos que crecen sobre otras plantas, y usted las encuentra, son terrestres, acuáticas, sobre otras plantas, las encuentra que son parásitas, imagínense. Entonces, ellas han dominado todos los ecosistemas en el planeta, por eso han sido muy exitosas. Además, son muy importantes porque proporcionan los alimentos básicos generales como los cereales, el trigo, el arroz, la fruta, y obviamente que son las plantas que sustentan la dieta humana global. También nos dan madera, fibras textiles como el algodón,
aceites, lácteos, biocombustible y la industria maderera, textil, energética es exitosa por las plantas, las angiospermas. Además, en la floricultura, en la perfumería, en las bebidas, café, té, generan miles de millones en el comercio anual. Además, su versatilidad agrícola soporta todo lo que es la ganadería, el forraje, los pastos. De allí que las angiospermas representan el pilar de la agricultura moderna y son especies que realmente sustentan la seguridad alimentaria mundial. Esto es muy interesante. Además, en la medicina hay muchos fármacos que se derivan de angiospermas, por ejemplo la aspirina. La aspirina viene del sauce llorón, el taxol del tejo, y así hay muchos componentes químicos propios de las plantas que son propios de las angiospermas. Bien, es muy importante, obviamente, que las angiospermas tienen un impacto alto en la biodiversidad, en los bosques, en las praderas. Claro, hoy día están amenazadas por la tasa alta de deforestación. Ellas también usted las tiene, hay plantas que son marinas, usted también las tiene creciendo en el mar, que son acuáticas. Y obviamente que estas plantas es muy importante conservarlas porque nuestra vida depende de ellas. O sea, la vida humana nuestra vida está en manos de estas plantas. Ya les decía que las angiospermas constituyen el grupo más importante para la vida y supervivencia del ser humano. Y hay 4 aspectos muy importantes. El aspecto alimentario, pues ellas son la fuente principal de los alimentos, de las bebidas y los recursos a través de los cultivos agrícolas u hortícolas, o indirectamente nos proveen de pastos a los animales de los cuales el ser humano se nutre. Son importantes también en el aspecto industrial. Constituyen una fuente de materiales de construcción y abrigo, fabricación de papel, tejido, plástico, todo lo que es la obtención de fibra, aceites, especias, drogas, medicinas, taninos, tóxicos también. Un elemento, el paisajístico y de recreación, proporcionan la mayoría de los lugares donde los animales pueden vivir y constituyen obviamente una fuente de placer en jardines, parques, campos de deporte, adornos de calle. Un aspecto ecológico también para el resguardo del viento, para la protección contra la erosión, para la defensa contra la invasión del mar. Otro elemento, lo cultural. Ellas ocupan un papel importante en las ceremonias y cultos de las religiones. Sirven de inspiración al arte y la arquitectura. De manera que estas angiospermas son valiosísimas porque las angiospermas han sido plantas que han dominado todos los ecosistemas terrestres. Nosotros los seres humanos, y no solo los seres humanos, todos los seres vivos en el planeta, nos alimentamos, comemos papa, arroz, zanahoria, lechuga, tomate, ají, brócoli, repollo, remolacha, limón, naranja, manzana, pera, uva, avena, trigo, maíz,
imagínense, de 250.000 a 300.000 especies de plantas con flores, el ser humano utiliza casi 6.000 de esas plantas. Y muchas de esas, de esas 6.000 plantas que se utilizan, pues, el consumo a nivel mundial es alto. Entonces, vaya que es importante que nosotros realmente valoremos, conservemos y preservemos estas plantas por todo el beneficio que nosotros recibimos. El simple hecho de que ellas generan el oxígeno para que nosotros respiremos ya es demasiado. De allí el alimento, de allí la medicina, de allí materiales de construcción, de allí todos los componentes químicos que se obtienen para los productos medicinales, de manera que nosotros no hay la menor duda de que las angiospermas, las plantas con flores, frutas y semillas, y dentro de ellas las dicotiledonias y las monocotiledonias son muy importantes. Ya decíamos que las angiospermas dicotiledonias son plantas donde hay árboles, arbustos, también hay hierbas, pero en menos cantidad, y que las angiospermas dicotiledonias son las que nosotros mayormente conocemos y que vemos en los parques, en las aceras, y que las angiospermas monocotiledonias son en su mayoría herbáceas. Todos los pastos que hay en los parques son angiospermas monocotiledonias, pero dentro de las angiospermas monocotiledonias hay muchas plantas que son parte de la dieta mundial. Hablábamos de qué cosa. Hablábamos del arroz, del maíz, del trigo, de la avena, del centeno, de la caña, de los anthurium, de las calas. También allí están las palmas. Las palmas no son árboles. Cuando una palma cae porque un viento vino y la tiró abajo y usted abre dentro para ver qué hay, allí lo que hay es mucha fibra. Las palmas son monocotiledonias, es como si fuera una planta herbácea gigante que las fibras que hay en sus tejidos son las que le permiten sostenerse así alto, pero no son árboles. Lo mismo ocurre con los bambú. Cuando usted ve un bambú, usted ve así, lo ve grande, pero cuando cae una de esas, por decir, gran hoja o rama, adentro está hueco. Es una angiosperma monocotiledonia. Eso es importante saberlo porque a veces la gente dice, no, si son árboles. No, los bambúes no son árboles, para nada. Cuando usted adentro de ese tallo, usted abre, adentro es hueco. Pasa con la palma, que lo que la palma tiene es mucha fibra, pero allí no hay madera o leña. Eso es muy importante saber. Vamos a escuchar un video interesante, un audio interesante sobre la importancia de las angiospermas. De colores, aromas, néctar, insectos polinizadores, frutos diversos, son producto de la exitosa diversificación de las angiospermas, el filo más exitoso de las plantas con más de 250.000 especies. Este tipo de
de planta evolucionó con la estructura de la flor, por lo que también se denomina plantas con flores. Con la aparición de las angiospermas en el planeta, la apariencia y el funcionamiento de los ecosistemas cambió drásticamente por la aparición de las flores y frutos. Estas plantas se reproducen de dos maneras: autopolinización, es decir, que el polen cae sobre el estigma de la misma flor, y de la fertilización cruzada, cuando el polen viaja de una flor a otra, ya sea por el viento o por algunos animales como aves, mariposas o abejas. Entre algunas características de estas, encontramos que sus semillas están protegidas por frutos, tienen hojas que suelen ser anchas, tienen raíz, tallo, flores vistosas, y cuando el óvulo de la flor es fecundado, este se transforma en un fruto que puede ser carnoso, blando, con semilla rodeada por una masa jugosa, o seco, duro como una semilla rodeada por una cubierta protectora. Todas las plantas con flores que habitan en cualquier rincón del planeta pertenecen al grupo de las angiospermas. Algunos de los ejemplos de cereales y árboles frutales que podemos encontrar y que son fuente de alimento importante para el ser humano destacan trigo, maíz, arroz, caña de azúcar, café, frijol, naranjo, manzano, plátano, aguacate, melocotón, pera, nuez, almendra, entre otros. También encontramos diferentes tipos de flores y plantas que se utilizan en la elaboración de ropa, como el algodón. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, porque si nosotros nos damos cuenta, pues hemos tenido una cantidad de plantas, dijimos, de 250.000 a 300.000 especies de plantas en el mundo. Y estas 250.000 a 300.000 especies de plantas en el mundo son angiospermas. Qué interesante, por eso el énfasis en conocer a las angiospermas, porque ellas son 250.000 a 300.000 especies de plantas en todo el mundo, o sea que, y de esas 250.000, hay 6.000 a 10.000 especies que se utilizan como alimento en todo el mundo. Entonces, qué interesante es que nosotros conozcamos estos aspectos de las plantas. Quizás usted las ve y es una planta, pero no sabe más nada de ellas. Hoy sabe usted que todas esas plantas que usted observa en los parques, en las aceras, en las avenidas, en las reservas forestales y en los mismos bosques son angiospermas. Y que dentro de esas angiospermas hay monocotiledóneas y dicotiledóneas. Y que las dicotiledóneas son las más abundantes. Las angiospermas dicotiledóneas son las más abundantes porque entre ellas están todos los árboles, todos los arbustos. Hay dentro de las angiospermas dicotiledóneas una que otra hierba, pero en su mayoría en las angiospermas dicotiledóneas hay árboles y arbustos. Las angiospermas monocotiledóneas son en su mayoría plantas herbáceas. Y en su mayoría están todos los cereales, el trigo, el maíz, la avena, la caña. Están también algunas flores conocidas como los anthurium, las calas, los tulipanes, los lirios. Angiospermas monocotiledóneas, herbáceas en su mayoría, dijimos, plantas muy flexibles, plantas que en su crecimiento no hay nada leñoso, por eso la flexibilidad de ellas, de manera que
todas estas plantas tienen una gran importancia porque nos proveen de alimento, nos proveen de medicinas, nos proveen de papel, textiles, como es el algodón, donde es una fibra textil, el algodón. Y qué interesante, porque ahora usted tiene en este programa, ha conocido algo de las plantas. Lo que no se conoce no se valora. Mientras usted más lo conoce y más profundiza en ello, más crea conciencia de preservar estas plantas generosas y bondadosas que nos proveen de alimento, de oxígeno, para que nuestra vida sea armoniosa y agradable en este planeta Tierra. Gracias por escucharnos, gracias por sus likes, gracias por ser una audiencia fiel a esta emisora Radio Nuestra América Online y a su programa favorito, Naturaleza, Cultura y Sociedad. Gracias por estar con nosotros, gracias por preferirnos. Para el próximo lunes, porque este programa se transmite todos los lunes a las 7 de la noche, hora de Indiana, hora de Panamá, conducido por su servidora Bielka Murillo. Para el próximo lunes, nosotros vamos a estar conversando sobre esas plantas. Vamos a seguir con las plantas vasculares, pero vamos a seguir con los helechos. La importancia de los helechos. Quizás usted ve los helechos y son plantas vasculares, sí. También vamos a introducir un poquito helechos y vamos a hablar de las gimnospermas. Hoy hablamos de angiospermas. En nuestro próximo programa vamos a estar hablando sobre las gimnospermas. Son plantas con semillas desnudas, o sea que son plantas que no tienen flores. ¡Qué interesante! Así que nos volvemos a encontrar el próximo lunes y vamos a conversar sobre las gimnospermas y los helechos. Bendiciones para todos. Gracias por sus likes. Gracias por escucharnos y gracias por seguir en Radio Nuestra América Online en su programa Naturaleza, Cultura y Sociedad. Bendiciones para todos, muchos éxitos y seguimos formándonos, seguimos aprendiendo, seguimos conociendo para realmente conservar nuestro entorno natural. Bendiciones para todos. Y este fue su programa Naturaleza, Cultura y Sociedad. No te lo pierdas el próximo lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos,
y a las 7 de la noche, hora de Panamá. Con nosotros fue hasta hoy día. Un abrazo, un beso y sintonice nuestra América Online Radio.